Continuar y estaremos hablando en esta tarde acerca de la soberanía de Dios. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24, dice de la siguiente manera: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este texto habla acerca de la soberanía de Dios y vamos a estar hablando y explicando esta bendita porción de la Escritura. Vamos a hacer una oración. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre para siempre. Señor, compartiremos tu palabra. Y le pedimos que esta palabra trascienda, que vaya más allá de la distancia y del espacio y de las vías de comunicación, y que llegue a la profundidad del espíritu humano de cada uno de mis hermanos que estarán visitando, visualizando, mirando esta transmisión. Que la palabra llegue al corazón y que sea como una luz llevando esperanza, consuelo y vida. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias le doy en esta hermosa hora de la tarde. Bien, espero que se mantenga la transmisión. Muy bien, vamos a entrar en la palabra del Señor y vamos a compartir este tema titulado La soberanía de Dios. Este tema está dentro de la serie El conocimiento del Dios verdadero. En esta tarde vamos a hablar de la soberanía para que podamos crecer en la fe y en la confianza. ¿Cómo conocer la soberanía de Dios? Es importante entender esta faceta del ser de nuestro Dios. La soberanía de Dios ayudará a nuestra alma a tener paz, a tener confianza y a descansar tranquilamente en ese Dios maravilloso que cuida de nosotros, un Dios todopoderoso. Le pido un favor a usted, amable hermano, hermana, amigo, familia que me está mirando por ahí. Le pido un favor. Olvídese un momento de todo lo temporal, de todo lo pasajero, incierto, dudoso, peligroso, lastimoso de esta vida humana. Olvídese un momento de todas las noticias malas, todas las noticias falsas que por ahí puedan estar moviéndose o propagándose en este momento o en este día. Hay sabiduría en centrar, por favor, toda nuestra atención en Dios. Pensemos en un momento en la soberanía de Dios. Por favor, vea a un Dios soberano, sentado en su trono, reinando y gobernando por encima de todo lo que existe, teniendo el control total y completo de toda la situación que estamos pasando. Todo ello es parte del propósito eterno de Dios. En las Sagradas Escrituras, Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios soberano. Ahora más que nunca debemos de conocer esta revelación de la soberanía de Dios para tener completa paz en medio de la tormenta que estamos atravesando. En muchas citas bíblicas de las Sagradas Escrituras, Dios ha revelado su soberanía. Vamos a mirar dos ejemplos, dos citas bíblicas, uno del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar primero con una cita impresionante que revela textualmente acerca de la soberanía de Dios. A Dios se le llama soberano. Job 31, 28, por favor, dice de la siguiente manera. Vamos a mirar esta cita. Job 31, 28 dice: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Aquí en esta cita se revela la soberanía de Dios. Se ocupa la expresión Dios soberano. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos 4:24, la cita que leímos al principio, se revela la soberanía de Dios. Y dice así, Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor,
tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En estas dos porciones de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se revela la soberanía de Dios. Aprendamos juntos acerca del significado de estas palabras. La palabra hebrea que se utiliza en Job 31:32 para soberano es la palabra Maal. Y la palabra Maal significa soberano, superior, excelencia, extremo, el más alto. La palabra griega que se utiliza en el libro de Hechos 4:24 para soberano, es la palabra despotes, que significa amo, señor, gobernador absoluto. Esta palabra soberano que se le atribuye a Dios en estas dos porciones de la Escritura describe a aquel que reina, aquel que gobierna absolutamente, el mayor y superior de todas las autoridades, el único que gobierna libremente sin estar sujeto a nada ni a nadie, el que hace las cosas y permite todo sin pedir permiso a nadie. Este es nuestro Dios, ahora más que nunca, por encima de lo que está pasando en la tierra, por encima de lo que está pasando en la humanidad, por encima de lo que está sucediendo en el mundo, en las naciones. Nosotros los cristianos debemos de mirar a un Dios soberano, el más alto, superior, el que tiene la última palabra, el mayor en autoridad, el que gobierna, el que reina por encima de todo lo grotesco que está sucediendo en la tierra. Dios es nuestro Dios soberano, es el Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él está a cargo de la situación. Todo lo que está pasando, nada le ha tomado por sorpresa a Dios. Todo está dentro de su plan eterno para revelar su voluntad al final del tiempo, al final de todo lo que está sucediendo. Miremos algunas citas bíblicas. En Salmos 47:2 dice: porque Yahvé el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Este es nuestro Dios, un Dios extremadamente altísimo, un Rey grande, el más grande, el único que está sobre toda la tierra. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Créame, mi hermano, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando porque Dios así lo está permitiendo. Todo lo que está sucediendo ahora mismo en el escenario de la tierra está sucediendo porque Dios así lo quiere, y no hay nada que algo terrenal, humano, de la tierra o de la creación que pueda impedirlo. Esta situación terminará cuando Dios decida que termine. Mientras tanto seguirá vigente, mientras tanto seguirá sucediendo, y no habrá nada ni nadie que pueda evitarlo. Obviamente que clamamos, oramos, pedimos misericordia, que Dios tenga compasión de nosotros, pero no hay poder humano, no hay poder maligno que pueda intervenir y truncar los propósitos de Dios. Dios es soberano por encima del caos que hay, por encima de las noticias malas que hay. Dios es soberano. Él está sentado en su trono, gobernando por encima de todas las cosas. Bendito es el Señor. Este Dios soberano es nuestro Dios, es nuestro Padre, el único que habla con absoluta autoridad y ha dicho. Mire lo que Dios ha dicho. Isaías 43:13: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esto que está sucediendo ahora mismo, Dios lo profetizó. Fuera de la mano del hombre,
o fuere por voluntad del diablo, Dios lo está permitiendo, y lo está permitiendo con un propósito: para tratar con el ser humano, para tratar con la fe de los cristianos. Juicio para el mundo y prueba para la iglesia. Dios así lo ha permitido. En Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Desde hace más de 2000 años Dios nos estuvo hablando, nos ha hablado por medio de la palabra, por medio de los profetas, que vendrían cosas tremendas para la tierra. Este Dios soberano lo ha anunciado, que anuncia lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Dice Dios, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Bendito es el nombre del Señor. Todas estas citas bíblicas resaltan la soberanía de nuestro Dios. Hay sabiduría en seguir confiando en la soberanía de Dios. Hay sabiduría en seguir dependiendo de la soberanía de Dios. Hay soberanía en mirar a Dios y no estar mirando lo incierto, lo peligroso, lo terrible, lo espantoso de la tierra. El error más grande que podemos cometer nosotros como iglesia, como cristianos, es caer en la misma situación de temor emocional e incertidumbre que tienen las personas que no tienen compromiso con Dios. El error más grande que podemos cometer nosotros como iglesia es mirar las circunstancias y no mirar la soberanía de Dios. Yo le recomiendo en esta hora de la tarde, mire la soberanía de Dios por encima de la enfermedad. Mire la soberanía de Dios por encima de la crisis. Mire la soberanía de Dios por encima de lo que está sucediendo en la tierra. Mire la soberanía de Dios por encima de lo drástico. Mire la soberanía de Dios por encima de las amenazas, por encima de esa plaga, por encima de esta situación, por encima de lo incertidumbre, por encima de lo inseguro, por encima de lo peligroso. Mire la soberanía de Dios y usted tendrá paz, usted tendrá descanso, usted tendrá alivio, usted vivirá tranquilo, porque Dios ha prometido cuidar de nosotros. Es tiempo de mirar a Dios y no mirar ese gigante, esa prueba que está sucediendo. Es tiempo de tomar la actitud que tomó David. David no se quedó a mirar el gigante. David estaba mirando a un Dios soberano, más grande, más superior, más alto que Goliat. Tomemos esa actitud de David y miremos a Dios por encima de lo que está sucediendo aquí en esta tierra. Vamos a ver dos ejemplos gráficos. Estos dos ejemplos son poderosos, dos ejemplos gráficos de la soberanía de Dios. Es impresionante cuando miramos por medio de las Escrituras la soberanía de Dios. Primero, el profeta Isaías pudo ver al Señor, pudo ver gráficamente en una visión, pudo ver la soberanía de Dios. El profeta Isaías miró al Señor Dios Todopoderoso sentado en su trono alto y sublime. Cuando la palabra dice que la visión era de Dios sentado en su trono alto y sublime, esa visión refleja o es una expresión de la soberanía de Dios. Considere que cada vez que la Escritura muestra a Dios sentado en su trono, lo está revelando como un Dios soberano. Vamos a ir a la palabra en Isaías capítulo 6 y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 3 y vamos a centrar nuestra atención en este bendito Dios sentado. Vamos a visualizarlo así como lo miró el profeta Isaías, sentado en su trono, coronado de gloria, de autoridad y de poder. Isaías capítulo 6 versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oh, mi hermano amado en Cristo, iglesia, amigo, pastor, familia, esta revelación es profunda porque nos introduce a la eternidad de Dios, y en la eternidad de Dios podemos ver a un Dios soberano sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenando el templo, llenando su pueblo. Esta es una revelación profunda. Ahora más que nunca pensemos y miremos a un Dios, nuestro Dios, sentado en su trono. Créame, todo lo que está pasando en la tierra, nada de lo que está sucediendo aquí le asusta a Dios, ni espanta a Dios, porque Dios es soberano y está por encima de todo esto. Vamos a seguir mirando, leyendo la palabra. Versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El versículo 3, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Escuche, toda la tierra está llena de su gloria. Esa visión tenemos que tomar ahora. Yo le invito a mirar la obra de Dios por encima de lo que está pasando entre los hombres. Es tiempo de mirar más allá de nuestras narices. Es tiempo de mirar más allá de nuestros ojos humanos. Es tiempo de abrir nuestros ojos en el Espíritu y mirar a Dios por encima de lo negativo de la tierra. Te invito en esta tarde a mirar a Dios, ese Dios soberano que hasta este momento, que hasta el día de hoy y por toda la eternidad estará sentado en su trono como rey, y que su gloria llena la tierra. Hay gloria de Dios en la tierra. El mundo se asusta porque mira la enfermedad. El mundo se asusta porque mira la pandemia. El mundo se asusta porque mira la crisis. El mundo se asusta porque mira la plaga, la mortandad. Pero nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, miramos más allá del mundo, miramos más allá de lo temporal, miramos más allá de lo material, miramos más allá de la adversidad. Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los ungidos de Dios por el Espíritu, podemos mirar la gloria de Dios llenando la tierra, porque tenemos un Dios soberano. Bendito sea su nombre para siempre. Santo es el Señor. Siento la presencia de este Dios precioso, maravilloso. Abre tu boca y alábalo, 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 alábalo. Podemos confiar en un Dios glorioso, que su gloria llena la tierra. ¿Sabes por qué la gloria de Dios llena la tierra? Porque aquí está su iglesia, aquí estamos nosotros, y mientras estemos nosotros aquí, nosotros somos la gloria de Dios en esta tierra. La iglesia es la expresión de la gloria de Dios en la tierra. Los verdaderos cristianos somos la gloria de Dios en la tierra, porque el Señor Jesucristo dijo: de la gloria que yo les he dado, les doy a ellos. Y la palabra dice que tú y yo está la gloria de Dios sobre nosotros. Oh, bendita sea la gloria del Señor. La iglesia es una expresión de la gloria de Dios en la tierra. Nosotros tenemos la gloria de Dios en la tierra. Es promesa: por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación y le pondré gloria, dice la promesa del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Es tiempo de mirar a Dios. No se quede mirando lo temporal, no se quede mirando lo incierto, no se quede mirando, no se detenga a mirar únicamente lo malo, lo trágico. Mire a ese Dios bendito que prometió estar con usted, estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios soberano. Bendito es el Señor. Voy a explicar un poquito esta visión del profeta Isaías, porque Isaías nos muestra, nos trae la revelación por el Espíritu de nuestro Dios bendito sentado en su trono. La visión de Dios sentado en su trono alto y sublime es una expresión de su soberanía, sentado como rey, encumbrado por encima de todo.
el profeta miraba un detalle que nos debe de llenar de gozo, paz, confianza, salud y alegría. Me llama la atención un detalle poderoso que miraba el profeta. Dice que donde estaba Dios sentado, en el versículo 2, dice que sus faldas llenaban, es en el versículo 1, sus faldas llenaban el templo. Él contemplaba a Dios sentado en su trono, en lo más alto y sublime. Pero como es un Dios extremadamente grande nuestro Dios, dice que sus faldas llenaban el templo. ¿Y qué tiene que ver esto? Las faldas, el borde de su manto, el borde de sus vestiduras, habla de cubrir. La palabra falda tiene una implicación de cubrir, de proteger. Y él está sentado en su trono, pero su vestimenta, su cubierta, su manto está protegiendo, está guardando, está llenando, está extendido sobre el templo. Y cuando la palabra habla de templo, está hablando de su iglesia, está hablando de su pueblo, está hablando de nosotros, la iglesia, el santuario de Dios viviente en la tierra, el templo viviente de Dios, la casa espiritual. Qué glorioso es saber que en medio de esta situación tenemos un Dios soberano sentado en su trono, pero su cubierta, su protección, su soberanía protege nuestras vidas, protege a la iglesia. Iglesia, estamos cubiertos con las faldas del Rey que está sentado en su trono. Iglesia, no temas, la cobertura de Dios está sobre ti, está sobre mí, porque nosotros somos el templo viviente, el santuario espiritual, la realidad del santuario, la verdadera casa somos nosotros, y sus faldas están sobre nosotros, su cobertura está sobre nosotros. Él está sentado como Rey, pero nos guarda, nos protege. Eso es lo que miraba el profeta Isaías, que Dios sentado en su trono como soberano Rey, pero sus faldas estaban sobre el templo, estaban sobre la iglesia, llenando, cubriendo de gloria y de poder su casa. Bendito sea Dios, que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que está en su trono alto y sublime por encima de toda circunstancia, y que tiene un cuidado providencial de su casa. ¿Qué dueño no va a cuidar su casa? ¿Qué padre no va a cuidar su casa? ¿Qué padre no va a cuidar su familia? Él es nuestro Padre, nosotros somos su familia, somos su casa espiritual, y te aseguro, Él tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros en este tiempo. Vale la pena confiar en este Dios tan soberano. Segunda visión, un poco más gloriosa todavía, porque es más reciente. El apóstol Juan, en la visión del Apocalipsis en la isla de Patmos, vio también sentado a Dios en su trono resplandeciente. Y estas visiones revelan la soberanía de Dios como Rey sentado en su trono, gobernando, teniendo el control, la autoridad y el dominio sobre toda la creación. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Oh, mi hermano, todo esto tenemos que entenderlo en el Espíritu. Para mirar todas estas realidades espirituales, tiene que ser por medio del Espíritu. Si nos quedamos solamente con el pensamiento natural, con la mentalidad carnal, con el razonamiento humano, créame, todo lo que hay en la tierra nos va a asustar y el temor nos va a dominar. Pero es ahí donde tenemos que mirar por el Espíritu, discernir por el Espíritu y entender por el Espíritu las realidades espirituales que son trascendentales y que son una realidad por encima de lo que está sucediendo ahora. Al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí
un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Oh, te invito en esta hora, mira por el Espíritu a ese Dios glorioso que tienes. Mira por el Espíritu a ese Dios maravilloso que te cuida, que te ama, que te bendice, que prometió estar contigo en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Mira a ese Dios todopoderoso, a quien le entregaste tu vida, a quien depositaste tu confianza. Miremos a ese Dios, porque todavía sigue sentado en su trono desde la eternidad hasta la eternidad. Él seguirá siendo el Rey. Cielo y tierra pasarán, pero Él permanecerá sentado en su trono. Generación viene, generación va, prueba vendrá, pruebas se acabarán y vendrán muchas mayores, pero Él sigue sentado en su trono. Bendito es el nombre del Señor Yahvé. Bendito es el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, miremos a Dios en su trono. Qué glorioso. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Qué glorioso es Dios. Y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. ¿Saben quién es el que Juan estaba mirando en el trono? Tu Padre, mi Padre. No vio su rostro porque era demasiada la gloria. No pudo ver la apariencia de su rostro, de su cara, porque su trono estaba cubierto de gloria, de resplandor. La Biblia dice que un arco iris, hermano, semejante a la esmeralda, estaba cubriendo su trono. Y la luz de aquel ser glorioso, maravilloso, sé por la palabra y por el discernimiento que ese que estaba sentado en el trono es nuestro Padre Dios. Su color era como piedra de jaspe y de cornalina. Esta visión de Dios en su trono, hermanos, es una visión de gloria y de resplendor, y es una expresión de la supremacía de Dios como soberano sobre toda la creación. Este trono está cubierto de arcoíris. El arco iris es símbolo de la misericordia. Podemos confiar en la misericordia de Dios, porque mientras Él está sentado en su trono como Rey soberano, toda la creación está bajo su misericordia. Por eso la palabra dice que son nuevas cada mañana su misericordia. Por esa bendita misericordia no hemos sido consumidos, porque se renuevan cada mañana, y esa misericordia está principalmente para nosotros. Algo más, nuestro Dios soberano y supremo, sentado como Rey, está rodeado de 24 ancianos. Estos 24 ancianos son figura de toda la humanidad en redención. 12 más 12, 24, símbolo de gobierno, símbolo de los redimidos, número de redención. 12 simbolizando el pueblo del primer pacto, 12 representando el pueblo del nuevo pacto, 12 los 12 patriarcas de la antigüedad, las 12 tribus de Israel, 12 los 12 apóstoles del Cordero representando a la iglesia. Este Dios soberano está encima, sobre los redimidos del Señor Jesucristo, el pueblo redimido. Así que, hermanos, no hay nada de qué temer. Pongamos nuestra confianza en este Dios que está sobre nosotros, por nosotros, con nosotros, pero sobre todo está en nosotros. ¿Qué más podemos mirar en la soberanía de Dios sentado en su trono? Podemos mirar que también habían 4 seres vivientes, los 4 Zoes, que representan o son figura de toda la creación en redención. Hay esperanza para la humanidad en Cristo.
Hay esperanza para la creación. Lo que está sucediendo ahora no es el fin de la humanidad. Lo que está sucediendo ahora en este año no es el fin del mundo. Al final de cuentas, todo lo que está pasando ahora es temporal. Pero tú y yo tenemos promesas de eternidad, porque tenemos un Dios eterno, soberano, Rey soberano, que gobierna toda la creación y tiene una atención y un cuidado especial con todos los redimidos. Amo, admiro este Dios soberano. Este bendito Dios es mi Padre. Toda mi confianza descansa en su poder y autoridad sobre todo lo que existe. Escuche lo que voy a decir. En estos tiempos de mucha confusión e incertidumbre en la tierra, la iglesia tiene que ver a Dios sentado en su trono soberanamente por encima de todo lo malo que está pasando allá afuera. Es tiempo de ver a Dios. Voy a mencionar dos aspectos de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios establece, número uno, que Dios es supremo sobre todas las cosas. Salmo 47:2. Porque Yahvé el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. ¿Qué significa esto? No hay nadie por encima de Él. Él es Señor absoluto sobre la creación. Su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control. Nada que Dios no haya previsto o planeado. Significa en la soberanía y la supremacía de Dios, significa que aún la ira del hombre en última instancia alabará a Dios y Él reprimirá el resto de las iras. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo, en el infierno, al final del tiempo, al final de la historia de esta creación, de esta humanidad, tendrá que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Todo lo que está pasando está sucediendo porque Él lo está permitiendo. Nada le ha tomado por sorpresa a Dios, y tampoco nada nos debe de tomar por sorpresa, porque Él lo profetizó, Él nos los advirtió. Bendito es el nombre del Señor. Dios en su supremacía, como una expresión de su soberanía, tiene la máxima autoridad en la eternidad, en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo está sujeto a Él y todo sucede por Él. Y nada sucede sin Él. Segundo aspecto de la soberanía de Dios. Dios tiene absoluta libertad. Isaías 43:13. Mire lo que dice. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios es soberano y posee absoluta libertad. En este contexto solamente Dios puede hacer su soberana voluntad. Todos los demás seres estamos limitados en nuestra voluntad, estamos limitados, no podemos hacer lo que querramos. Solamente Dios es el único que posee absoluta libertad. Dentro de este contexto hasta el diablo está limitado. Los demonios están limitados. Todo lo que vendrá futuro, el anticristo, todos los gobiernos malos, perversos, todos los tiranos de la tierra, todos los hombres malos, perversos, crueles, impíos, que andan sembrando maldad, muerte, maldición en la tierra, en la humanidad, están limitados. Todo lo terrible que vendrá en la tierra, aún el mismo diablo, aún sus demonios, son actores, únicamente instrumentos para mal dentro del plan eterno de Dios. Al final de cuentas, al final de todo, este Dios soberano impondrá su autoridad. Toda lengua se callará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda lengua y toda rodilla se doblará, y toda la creación, aún el mismo diablo, tendrá que reconocer y tendrá que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios
tiene absoluta libertad. Dios es libre para llevar a término sus propósitos. Nada ni nadie puede estorbar sus planes. Su palabra es eterna. Todo se cumplirá al pie de la letra. Todo lo que Dios ha dicho que hará, lo hará. En conclusión, la soberanía de Dios significa que en este vasto mundo de hombres pecadores hay alguien que debería estar tranquilo y con paz en una situación como esta. Deberíamos ser nosotros los cristianos. No deberíamos estar bajo la carga de la opresión y de la preocupación, porque somos hijos de un rey soberano que siempre permanece libre, absoluto, todopoderoso, y hace lo que quiere. No hay ni cuerda, ni cadena, ni estorbo, ni limitación sobre Él, porque Él es absolutamente soberano. Y así como se están cumpliendo las sentencias de juicio sobre la tierra, así también se cumplirán sus promesas al pie de la letra para cada uno de nosotros, los que hemos depositado su confianza en Él. Este Dios soberano, amado, hermano, amigo, familia, iglesia, este Dios todopoderoso, soberano, te dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante. Poderoso es el Señor. Hemos terminado en esta hermosa hora de la tarde. Confíe en la poderosa palabra del Señor. Gracias por estar atentos a esta transmisión. Gloria al nombre de Jesús. Bendiciones.